En esta nota vamos a estudiar el mercado de trabajo en la versión del manual de Abel Bernanke, que es el que se emplea en la macro de segundo de economía de la UNED. Vais a daros cuenta de que la obtención tanto de la demanda como de la oferta de trabajo se realiza aplicando argumentos típicamente de la micro. Finalmente, os plantearé 3 problemas y 3 preguntas de examen. Vamos con la demanda de trabajo. Las piezas que entran en juego son la función de producción, las productividades marginales y total. La obtención de la demanda de trabajo parte de una función de producción genérica y habitualmente se utiliza una función Cobb-Douglas que presenta rendimientos constantes a escala. La producción igual a A por K elevado a un exponente A por N elevado a un exponente 1 menos A. Es, en definitiva, una Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala. El coeficiente A va a medir la productividad total de los factores y las derivadas parciales de la función con respecto al capital y con respecto al trabajo van a ser las respectivas productividades marginales. Un concepto a recordar: la productividad marginal de un factor es la cantidad de producto generada por la última unidad empleada del factor o por una nueva unidad del factor cuando las cantidades que se emplean de los demás permanecen constantes. En el caso de la productividad marginal del trabajo, abreviando, podríamos decir que es la producción aportada por un currito más. ¿Cuántos trabajadores demandaría una empresa? Bueno, el objetivo de la empresa es la maximización de los beneficios. Y mientras los sucesivos trabajadores añadan más al ingreso que al coste, convendrá ir ampliando la plantilla. ¿Qué añade un nuevo trabajador? Un nuevo trabajador añade el valor de su productividad marginal. Un nuevo trabajador añade una cierta cantidad de producto y esa cantidad de producto tiene un valor en el mercado. El valor de esa productividad marginal es lo que añade el nuevo currito a los ingresos de la empresa. ¿Y qué añade a los costes? Añade a los costes de la empresa el salario. La demanda de trabajo se lleva hasta el punto en que coinciden ambos: valor de la productividad marginal igual a salario nominal, o si se quiere, productividad marginal igual a salario real. En muchas ocasiones se emplea la palabra simplemente salarios. Vamos con un primer problema. Nos dan la función de producción que hemos mencionado antes. Nos dicen que la cantidad de capital es 20, que la productividad total de los factores A grande es 5, que el salario nominal es 100, que el nivel de precios es 50, y ahora cuidado, el peso del capital en la función de producción. ¿Qué es esto del peso del capital en la función de producción? Pues es el exponente al que está elevado el factor K, concretamente 30% 0,3. Dicen, si la empresa se comporta de forma óptima, ¿cuál sería la cantidad de trabajo contratada? Pues vamos a ver. Teniendo en cuenta los valores
de A mayúscula, de K y de A minúscula, la función de producción genérica, una función genérica a largo plazo, se transforma en una función de producción a corto plazo, donde el factor variable es el trabajo. Y a partir de aquí, productividad marginal del trabajo. Pues mire usted, 5 por 20, eso es una constante. Y ahora derivar 0,7 n a la 0,7 menos 1, que es menos 0,3. La limpiamos un poquito y aquí tenemos la productividad marginal. Aplicamos cualquiera de las dos versiones. En este caso, la de productividad marginal igual a salario real. Se opera un poco y se obtiene la cantidad de trabajo que maximizaría los beneficios de esta empresa. Otro problema. Aquí nos piden la variación de la productividad total de los factores. En un cierto año, 2500, se emplean 60 curritos, se utiliza un capital de 2390. 10 años después, la producción ascendió a 3500 y el empleo fue de 78, el capital tal. Calculen qué porcentaje creció la productividad total de los factores en los últimos 10 años. Bueno, si la función de producción tiene esta forma genérica, despejando, el valor de A es producción partido por F de Kn. Nos dan la producción del año T, el capital del año T y el empleo del año T. Con esos tres valores sacamos la productividad total del año T. Nos dan lo del año T más 10. Lo del año T más 10. Aquí faltaba poner el 0. Pues lo mismo. Producción, factores, etcétera, etcétera. El valor de la productividad total del año T. Tasa pedida. Variación relativa. Operamos tanto por 1, tanto por ciento. Problema 3. Este ya es novedoso. Nos piden el equilibrio del mercado de trabajo. Observar. Nos dan la función de productividad del trabajo a corto plazo. ¿Ello para qué? Para sacar la demanda de trabajo. Al mismo tiempo, nos están dando la oferta de trabajo y nos piden calcular el nivel de empleo y el salario de equilibrio. Operamos. Nos dicen que A vale 2. Aquí tenemos la expresión ya limpita. Para obtener la demanda de trabajo, productividad marginal. Ojo, que nos han dicho que omega va a ser el salario real. Por eso aquí no ponemos el P. 50 menos 2n igual a omega, despejamos, y aquí tenemos la demanda de trabajo. La oferta de trabajo nos la habían dado en el enunciado. Pues ya solo queda igualar la demanda a la oferta, despejamos V, sale 22, metemos ese 22 en cualquiera de las dos ecuaciones y sacamos el nivel de empleo. Vamos ahora con la función de oferta de trabajo. La argumentación teórica es un poquitín más compleja. El consumidor va a tener una función de utilidad donde O son horas de ocio y C el consumo de bienes y servicios. Tanto el ocio como el consumo van a ser bienes normales y además su utilidad marginal va a ser positiva. El gasto en bienes y servicios va a ser P por C. Ese dinero se conseguirá
trabajando n horas a un salario omega. Entonces, este es el dinero que gasta en bienes de consumo, este es el dinero que consigue trabajando, y la igualdad va a funcionar como una ecuación de balance. Esto es, no podrá consumir por encima de lo que gane y tampoco va a estar interesado en ahorrar. La unidad de tiempo va a ser el día. Luego, las horas de trabajo que se ofrecerán serán 24 menos las horas de ocio que se demanden. Por cierto, ¿cuál es el precio de la hora de ocio? Pues mire usted, si una hora de ocio implica, si una hora más de ocio implica una hora menos de trabajo, usted está sacrificando el salario. O sea, el coste de una nueva unidad de ocio, el precio de una nueva unidad de ocio va a ser el salario. Estamos aplicando el criterio de coste de oportunidad. Mientras mayor sea el número de horas trabajadas, mayor va a ser el ingreso. Por tanto, mayor va a ser el consumo del individuo. Y esto es bueno desde el punto de vista de su utilidad. Pero mientras mayor número de horas trabaje, menor será su ocio. Y esto será malo desde el punto de vista de su utilidad. Tendrá que encontrar su óptimo. Y entonces aplicamos una regla que conocemos ya de antiguo. Cociente entre utilidades marginales igual a cociente entre precios. Recordamos que el precio del ocio es el salario y que el precio de los bienes de consumo es P. Y utilizamos la ecuación de balance. Solo que aquí, en vez de poner N, hemos puesto 24 menos O. Nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son C y las horas de ocio. De este sistema sacamos dos funciones, la función de demanda de consumo y la función de demanda de ocio. La demanda de ocio va a depender del salario real. La oferta de trabajo sería la diferencia, 24 menos la demanda de ocio, o sea, una función también del salario real. En síntesis, mediante el anterior razonamiento, llegamos a determinar que la oferta de trabajo es una función del salario real. Vamos a ver qué pasaría si aumenta el salario real. El aumento del salario real tiene dos efectos. Un efecto sustitución. Si aumenta el salario real, una hora adicional de ocio sale más cara. Luego, menos ocio, más trabajo. O sea, por el efecto sustitución, si aumenta el salario real, ofreceríamos más trabajo. Lo pongo aquí. Más trabajo. Por el efecto renta. Si sube el salario real, nuestro consumidor tiene un mayor ingreso. Si el ocio es un bien normal, eso supondría que demandaría más ocio y ofrecería menos trabajo. ¿Y qué pasaría finalmente?
Pues depende de cuál de los efectos parciales predomine. Si predomina el efecto sustitución, el aumento del salario real haría aumentar la cantidad ofrecida de trabajo. Si predomina el efecto renta, el aumento del salario real daría lugar a una disminución de la cantidad ofrecida de trabajo. O sea, que si predomina el efecto sustitución, no hay duda, la función de oferta de trabajo sería creciente. Evidencia empírica, según se dice en el libro y en los apuntes del equipo docente, es que eso es lo que va a ocurrir, que la función de oferta de trabajo para un individuo sería creciente con el salario real. Para la economía como un todo, también se supone que eso ocurriría. Pero esa función de oferta está influida por algunos parámetros que la desplazan. Aquí lo señalamos. Si aumenta la riqueza por razones distintas al aumento del salario real, la función de oferta sería a la izquierda. Si aumenta el salario real esperado, también sería a la izquierda, etc. Esto lo miráis simplemente y os lo aprendéis. Vamos ahora con las preguntas que suelen plantear. Es un tipo de pregunta complejo. Observad, os dan 4 alternativas como siempre, pero a partir de varias opciones. Veamos. Os piden que cuál de estas opciones, 1, 2, 3 y 4, son correctas. Vamos con la primera. Por efecto sustitución, un aumento de la riqueza de los agentes desplaza la oferta de trabajo a la izquierda. No. Por el efecto sustitución solo puede ser causado por una variación del salario real. Luego esa alternativa es incorrecta. Por el efecto renta, un aumento del salario desplazaría la oferta de trabajo a la derecha. No, un aumento del salario genera un efecto renta, pero el efecto renta sería un desplazamiento sobre la curva de oferta de trabajo. La oferta de trabajo tiene pendiente positiva porque el efecto sustitución domina. Correcto. Ya se ha dicho más atrás. Por el efecto sustitución, si sube el salario real, se ofrece más trabajo. Y por el efecto renta, se ofrece menos trabajo. Pero si predomina la sustitución, se ofrece más trabajo. Bueno, ya habéis visto como tal. Entonces, la correcta es la 3. Solo es correcta la opción 3. Marcaríamos la alternativa D. Otra del mismo estilo. Por efecto sustitución, un aumento de la riqueza de los agentes. No. El efecto sustitución, vuelvo a decir de nuevo, solo puede tener su origen en una variación del salario real. Y ahora cuidado con esta. Un incremento de los impuestos sobre los salarios. Es correcta, pero es correcta, y luego eso se justifica en la página 662 del manual. Veamos. Cualquiera que sea el salario real, la renta disponible del consumidor disminuye. Si suponemos que el ocio es un bien normal, demandaría menos ocio. Por tanto, aumentaría la oferta de trabajo, según se dice en la página tal del manual, donde se añade, se estaría produciendo un efecto renta puro. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero el servidor no es quien pone los exámenes ni quien los califica. Por el efecto sustitución, un aumento de los impuestos de cuantía fija. Observar que aquí ya los impuestos no son sobre el trabajo,
Los impuestos no afectan al salario real. Entonces, si no afecta al salario real, no hay efecto sustitución, ya que ha de tener como causa la variación del salario real. Otra. Por el efecto renta, un incremento en los impuestos de cuantía fija. Lo que sí hacen los impuestos en cuantía fija es quitar riqueza a los trabajadores. Y eso haría que aumentara así la oferta de trabajo. Entonces, opciones buenas. La 2 y la 4. Pues solo las opciones 2 y 4 son correctas. La alternativa C. Y ahora esta. Esta ya responde a la estructura clásica de 4 alternativas, A, B, C y D. Correcta. Por el efecto renta, un aumento del salario eleva la cantidad de trabajo ofertada. Falso. Falso. Un aumento del salario implicaría una mayor renta real del consumidor, y siendo el ocio un bien normal, se demandaría menos ocio. Por el efecto renta, un aumento del salario, más ocio. Si el ocio es un bien normal, por el efecto renta, la mayor renta debida al mayor salario demandaría más ocio y reduciría la cantidad ofrecida de trabajo. Efecto sustitución. Un aumento del salario reduce la cantidad de trabajo ofertada. No, por el efecto sustitución aumentaría la cantidad ofrecida. El deterioro de las expectativas. En el manual se dice que es verdadera. Si se empeoran las expectativas, se ofrecería un mayor número de horas de trabajo. La curva de trabajo se estaría desplazando a la derecha. Un aumento en la riqueza de las familias desplaza la oferta de trabajo. Falso. Si hay mayor riqueza, la oferta de trabajo disminuye. La oferta se desplazaría a la izquierda. Solo es cierta la alternativa C. Estas preguntas, especialmente las del mercado de trabajo, de las cuales he seleccionado 3, no son muy fáciles de resolver. Hay que ir mirando cada frase con lupa. Ver qué cosas sí dependen del efecto sustitución, ver qué cosas dependen del efecto renta y qué cosas tienen un efecto renta aunque no se haya movido el salario real. El tema tiene esa dificultad, pero es que toda la asignatura está llena de dificultades conceptuales. Hay que tener mucho cuidado con ella y, por supuesto, no es una asignatura de trabajársela en la última semana. Próximamente prepararé otra nota adaptada a la asignatura.